Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo la continuación de nuestra clase de la vez pasada que tiene que ver con el tema de impuestos y el tema del el impuesto sobre la renta, que estábamos viendo que, bueno, hoy en día se cobran a los inmuebles cuando una persona acude a un notario para hacer un traslado de dominio, es decir, que quiere de alguna manera ceder los derechos de una propiedad hacia otra. Pero antes de continuar, y de hecho me parece importante, y haré una aclaración, no continué con la clase la vez pasada porque tuve un problema en cuanto al programa, pero bueno, ya lo recuperé, y por eso lo tuve que cancelar, entonces por eso es que lo estoy grabando en estos momentos. Tiene que ver con el tema de qué es el ISR, porque bueno, sí, hoy les digo que el impuesto sobre la renta es el que se cobra, pero sería muy importante primero que viéramos qué es el ISR y por qué lo tenemos que pagar, ¿no? Hola, te presento a Juanita. Ella es una universitaria, al igual que muchos de nosotros. Sin embargo, ella está harta de recibir dinero de sus padres, por lo que decide emprender un negocio. Después de establecer costos de sus activos, ella consigue persuadir a un inversionista para sustentar su negocio. Ella estaba muy emocionada al observar cómo los clientes se iban felices al consumir su producto. Pero al final del mes ella tiene que checar sus ganancias. Ella en el primer mes tuvo unos ingresos de 50,000 pesos. Juanita no podía creerlo. Todo estaba saliendo muy bien. Fue entonces que Juanita empezó a restar sus costos fijos y sus ingresos empezaron a decaer poco a poco. Tenía que realizar pagos como publicidad, nóminas, pagos de renta, luz, agua y otros pagos. Juanita no sabía que tenía que pagar el 30% de su utilidad en ISR y su ganancia fue mucho más baja de lo que ella esperaba. ¿ISR? ¿Qué es esto? Bueno, es algo muy sencillo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó un método para beneficiar a la población. Esto consistía en separar a la población de sus empresas, en personas físicas y personas morales, y para después cobrarles un porcentaje sobre sus ganancias. Y para regular esto se creó el SAT. Y entonces, ¿qué pasa con este dinero? Bueno, eso ya es otra historia. Entonces, Juanita, ¿es persona física o moral? Bueno, la persona física es aquella que genera ingresos por prestar un servicio profesional. Cuando esta persona física comienza un negocio, como Juanita lo hizo, y esta le comienza a pagar a otras personas para generar ingresos, se convierte en persona moral. Juanita, siendo una persona moral, está obligada a pagar un 30% del ISR. Sin embargo, no es lo mismo para una persona física, ya que su responsabilidad no es tan grande como una moral. El gobierno le exige el 10% de ISR sobre sus ganancias. Pero olvidémonos de Juanita por un momento. Javier fue contratado como modelo para una marca de ropa, la cual le ofreció 5,000 pesos por sus servicios. Javier es una persona física, ya que solo está generando un ingreso por medio de un servicio. Pero entonces, ¿los 5,000 pesos son netos? Claro que no.
él debe pagar el 10% de ISR, es decir, que su ganancia será solo de 4.500. Ni modos, Javier. Por otro lado, Javier pudo haber ahorrado estos impuestos. ¿Cómo? Bueno, cuando una persona física presta sus servicios a una persona moral, como Javier, la empresa puede absorber estos impuestos para que los ingresos de Javier no se vean afectados, y de esta manera Javier ganará 5,000 pesos. Esto no se considera un robo, simplemente se llama estrategia fiscal. El ISR pasa a manos de alguien más, mientras que la persona física se lleva la utilidad neta. El ISR es un impuesto obligatorio, tanto para personas físicas como para personas morales, y hay que tenerlo muy en cuenta para el servicio o negocio que queramos emprender, tal como lo hizo Juanita. Muchas gracias. Que básicamente es un impuesto por tener ciertos lucros o ciertas ganancias cuando tiene que ver esta parte de cálculos por actividades, ¿no? O bien por actividades de comercio. Bueno, pueden ser muchísimas situaciones, todo depende también del régimen fiscal que tú adoptes, pero en este caso, independientemente del régimen fiscal, tienes que pagar impuestos por la actividad que estás realizando, que en este caso, pues la enajenación de bienes, ¿no? Dice, los contribuyentes que obtengan ingresos en los señalados capítulos anteriores, ¿no? Por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, esto implica que puedas enajenar o adquirir bienes, o bien que rentes, o alguna situación de esa naturaleza, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde al pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponde conforme a la previsión en el tercer párrafo del artículo 106 de esta ley, a la diferencia que resulte de disminuir los ingresos del mes o del trimestre por lo que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la misma, correspondientes al mismo periodo. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. Tratándose de subarrendamiento, solo se considerará la deducción por el importe de las rentas del mes o del trimestre en que pague el subarrendador o el arrendador. Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente de las señaladas en el artículo 96 de esta ley. El impuesto retenido en los términos de ese párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este artículo. Las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior, siempre que las personas físicas que haya otorgado el uso o goce temporal de bienes le expidan un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y del comprobante que señale expresamente el monto del impuesto retenido. En este caso, de las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como un comprobante de retención de impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en el párrafo anterior no libera a las personas morales de los periodos de efectuar en tiempo y forma la retención entero del dinero impuesto de la presentación de declaraciones normativas, que esto implica en pocas palabras que estés pagando los impuestos, ¿no? O sea, en realidad resulta una fórmula bastante compleja el poder saber cómo se calcula el impuesto del ISR. Pero bueno, vamos a ver una fórmula y ahorita regresamos. José y Álvaro utilizan eToro para invertir en los mercados financieros. José investiga oportunidades de inversión a nivel global. ¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regresamos ahora nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a tocar un tema que seguramente muchos de ustedes quieren conocer. Vamos a ver en esta ocasión lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta de personas físicas. Esto es muy importante de entender, ya que de aquí parten muchos otros más cálculos para poder entender cómo se pagan los impuestos. Si tú recuerdas, en un video anterior nosotros explicamos cómo es que se componían los impuestos en México, cómo se dividían y sobre todo quién los pagaba. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar específicamente
de las personas físicas y de estas personas es de lo que vamos a hacer el cálculo. Entonces, acompáñenme a ver cómo sería este cálculo. Una de las principales preguntas que a nosotros nos llegan es la forma en cómo se hace el cálculo de ISR cuando son trabajadores o personas que están bajo el régimen de sueldos y salarios. Recordemos que cuando hablamos de contribuyentes, nos tenemos que remitir a qué tipo de contribuyente es al que estamos hablando, si es persona física o es persona moral. Si es persona física, dentro de la misma ley de ISR o del impuesto sobre la renta, tenemos varios capítulos donde nos habla acerca de la forma en cómo se debe de calcular según el tipo de contribuyente que nosotros seamos. Pues bien, si nosotros somos personas físicas que recibimos ingresos, ya sea por nuestro trabajo o por nuestro empleo, es importante que nos ubiquemos dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Es importante que también entiendas que esta ley puede ir cambiando según los años, pero no te preocupes, el cálculo de manera general siempre es el mismo. Lo único que cambia generalmente solamente son las tablas a las que vamos a hacer referencia. Ahora bien, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, tenemos que todo lo referente a lo que es el cálculo de personas físicas con sueldos y salarios viene pues en el título de las personas físicas. En lo que es el año 2018, que es el año en el que estamos haciendo este video, normalmente esto viene en el capítulo 4 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos habla de las personas físicas. Y ya de aquí nosotros podemos encontrar una serie de capítulos donde vamos a estar viendo cada uno de los contribuyentes. Y dentro de este título vamos a encontrar nosotros diferentes capítulos que nos van a estar hablando de los diferentes impuestos que tienen las personas físicas. Existen obviamente otros títulos que hablan de las personas morales, pero eso va a ser en otra ocasión. En esta ocasión vamos a ver lo que es el cálculo de ISR de las personas físicas. Ya entendiendo esta parte, pues es importante que nosotros entendamos que dentro de este título de las personas físicas existe lo que es una tabla de ISR, que es para hacer el cálculo del impuesto correspondiente a la renta. Vamos a ver cómo sería esto en términos más técnicos y llevándolo pues obviamente a la práctica. Lo primero que te recomiendo es de que entres a esta página de internet y que obviamente te voy a dejar el link aquí abajo para que tú puedas entrar a ver lo que son las tablas de ISR. Estas tablas de ISR vienen especificadas, al menos para el año 2018, en el artículo 96 del impuesto sobre la renta. Sin embargo, puede cambiar para los años siguientes, ya sea en 2019, 2020 o el año en el que tú estés viendo esto. Esta tabla normalmente viene especificada, como bien lo decía, en el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero normalmente también vienen lo que son los anexos a las reformas o a las resoluciones misceláneas para lo que son las leyes. Y para el año 2018 se publicó en diciembre de 2017 la tabla que iba a surtir efectos para 2018, lo cual hace que lo que nosotros vayamos a ver en ley sea diferente a lo que se tiene que aplicar. Si tú, por ejemplo, buscas la tabla en la ley del impuesto sobre la renta del 2017, vas a encontrar que son importes diferentes con porcentajes diferentes. Pero si tú te vas ya directamente al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2018, vas a encontrar que tenemos tablas diferentes a las que vienen dentro de la ley. ¿Por qué normalmente ocurre esto? Bueno, en parte porque el SAT así es como tiene organizado parte de lo que son sus leyes fiscales y en parte porque muchas veces las mismas editoriales no alcanzan a actualizar este tipo de tablas. Entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente de ISR. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, en nuestra tabla que vamos a encontrar en el anexo 8 o bien en el artículo 96 o bien en el artículo de la ley que en este momento vaya a estar vigente, vamos a copiar esta tablita. En caso de que este tipo de método llegara a cambiar, pues ya estaremos publicando otro video. Pero si la metodología no ha cambiado y lo único que cambia son los importes, es exactamente lo mismo. Lo único que tendremos que hacer es cambiar los importes de la tabla que tú estás viendo en este momento contra la nueva tabla que estaríamos utilizando. Pues bueno, esta es la tabla vigente actual y esta es con la que nosotros vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a copiar todo esto a Excel para que lo podamos hacer directamente en una hoja de cálculo. Y vamos a darle aquí, pegar la información. Vamos a hacer un poquito más de formato. Y ahora sí, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser la cantidad que nosotros debemos calcular? Pues bueno, esto puede ser muy subjetivo. Algunas personas dirán que se tiene que calcular el impuesto
en una base de 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos, eso pues realmente es algo muy subjetivo. Aquí es más bien depende de a qué es lo que tú le quieres sacar el impuesto. En esta ocasión yo voy a colocar un ejemplo muy básico. Vamos a colocar un sueldo base de 15,000 pesos, que puede ser un importe promedio dentro de lo que estamos hablando de sueldos, y de estos 15,000 es de lo que vamos a calcular los impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando nosotros vamos a solicitar trabajo a algún lugar, nos dicen cuánto es lo que vamos a ganar, pero normalmente nos lo dicen en términos brutos. Con el importe bruto lo que nosotros tenemos que hacer es sacar el ISR o el impuesto de esta cantidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar la información que tenemos del lado izquierdo, que es nuestra tabla de ISR. Ya una vez que la hayamos visto de qué se compone, que básicamente es de una columna que es de límite inferior, otra de límite superior y otra de cuota fija, y finalmente el % por aplicar sobre el excedente del límite inferior. Esto que puede parecer un poco complicado, vas a ver que no lo es tanto. Simplemente es un tabulador del cual nosotros tenemos que basarnos para poder calcular lo que es el impuesto. Lo primero es calcular el límite inferior de la tarifa de ISR mensual. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a restarle a este importe de 15,000 lo que es el límite inferior de la tarifa de ISR. Ojo, aquí yo estoy haciendo el cálculo mensual. Existe otra tabla donde nos va a decir cuánto es lo que nosotros tenemos que calcular cuando el impuesto es anual, pero ya lo veremos esto en otra ocasión. Ahorita lo vamos a hacer mensual, ya que normalmente es en términos mensuales como nosotros es que hacemos los cálculos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es el importe que nosotros tenemos que colocar para poder determinar el ISR? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es que a estos 15,000 pesos tenemos que buscar entre qué rango y qué rango se encuentran estos 15,000 para poder determinar el límite inferior. En este caso, que son 15,000, nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar en el límite inferior. Vamos a buscar un importe menor a 15,000. En este caso, el importe menor a 15,000 es este, que es donde dice 12,009,95. Y obviamente, como es la parte del límite superior, vemos que nuestro importe está en esta fila, entre 12,000 y 24,000, ya que pues nuestro importe radica en estos dos importes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo, vamos a restar el importe que tenemos en nuestro límite inferior, que básicamente pues son los 12,000. Y ya con esta información, lo único que tenemos que hacer es darle aquí igual, porque vamos a hacer el resultado igual de el excedente del límite inferior. Y lo único que vamos a hacer pues es la resta. A estos 15,000 le vamos a restar estos 12,009,95. Y de este modo vamos a tener un excedente de 2,990. Pero ahí no acaba. Debemos de seguir utilizando esta tabla. Este importe que tenemos ahora lo debemos de multiplicar por la tasa dentro de la fila que ahora nosotros estamos utilizando. Entonces, vamos a multiplicarlo aquí por la tasa, y esta tasa es básicamente este 21.36, ya que como recordarás, esta es la fila que nosotros estamos utilizando. Voy a marcarla en amarillo para que tú tengas consciente cuál es la parte que nosotros estamos utilizando. Si este importe fueran 40,000, nosotros tendríamos que estar utilizando el tabulador que estoy marcando, porque los 40,000 se encontrarían en un rango entre 38,000 y 72,000. Y como te das cuenta, entre más se va ganando dinero, más se tiene que estar pagando impuesto. Ahora tengo que determinar cuál sería nuestro importe o nuestro impuesto marginal. Y para poder determinar esto, lo único que tengo que hacer es multiplicar nuestro excedente del límite inferior por la tasa. Y con esto vamos a determinar un impuesto marginal de 638,67 centavos. Y uno pensará que a lo mejor aquí termina todo el proceso y que eso es lo que nosotros tendríamos que estar determinando de ISR. Pues no, porque todavía necesitamos utilizar la columna de la cuota fija. Entonces, a nuestro impuesto marginal, lo que vamos a hacer es sumarle pues la cuota fija.
Y en este caso es un importe de 1,271,87 centavos. Y ahora sí, vamos a determinar finalmente cuál sería nuestro impuesto determinado. Y lo único que tenemos que hacer es sumar 638 más 1,271,87 centavos. Y de este modo vamos a ver que por un importe o por un sueldo de 15,000 vamos a estar pagando impuestos de 1,917 pesos. ¿Cómo podemos verlo esto en términos monetarios? Pues bueno, lo único que tendremos que hacer aquí es que para poder determinar nuestro importe neto a recibir, a los 15,000 pesos le vamos a restar los 1,910,57 centavos. Y de nuestro importe inicial o de nuestro sueldo inicial, que eran 15,000 pesos, vamos a recibir 13,089 pesos. ¿Por qué? Porque los 1,910 pesos que hemos determinado es un impuesto que de algún modo nuestro patrón o la empresa a la cual nosotros estamos trabajando lo va a enterar y lo va a pagar por nosotros. Por eso es que cuando nosotros en nuestra nómina vemos un concepto que dice ISR o impuesto sobre la renta, es justamente este importe. Esta tabla o este método también es importante que se considere para otros cálculos, como puede ser una actividad empresarial, una actividad por honorarios, una actividad por servicios profesionales, etcétera, etcétera. Como lo comento, esta tabla que tenemos de nuestro lado izquierdo puede variar, porque normalmente cuando existen cambios de gobierno, cuando existen iniciativas año con año o a finales de cada año, o normalmente cuando tenemos una serie de cambios fiscales, se tienden a reformar este tipo de conceptos. Incluso para 2019 se tienen por ahí varias propuestas en donde las tarifas se reducen, pero mientras no sean leyes, no se pueden aplicar. Por lo tanto, esta es la tabla que hoy estamos utilizando. Recuerda, te dejo el link para poder ver las tablas aquí abajito, que obviamente pues las sacamos directamente de las leyes fiscales. Y posteriormente, si llegara a existir una metodología diferente, ojo, metodología, no tabla. Si existiera otra metodología, pues estaremos realizando un nuevo video. Como ves, amigo, realmente calcular el impuesto sobre la renta de una persona física que tiene sueldos y salarios es algo muy sencillo de hacer. Lo único que tenemos que hacer es un cálculo que básicamente es una receta, no tiene mayor ciencia. Y por lo tanto es de que esto se convierte en algo muy sencillo. Espero que te haya gustado el video. Como siempre te pido que te suscribas al canal, ya que gracias a esto nosotros podemos traer semana a semana más y mejores videos. Y atentos, porque esto es parte de cómo nosotros podemos hacer el cálculo de diferentes áreas, ya sea para nóminas, ya sea para a lo mejor hacer el cálculo de actividades empresariales. Y bueno, básicamente, pues lo que está diciendo es cómo se calcula este tema de impuestos, ¿no? Dice, los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar su contabilidad conforme al Código Fiscal, expedir comprobantes fiscales, ¿no? Presentar declaraciones provisionales y anuales, informar de las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos. Y bueno, prácticamente viene una cuestión más grande, ¿no? La cuestión por enajenación de bienes, que esto implica ya el poder estar de alguna manera enajenando bienes, ¿no? Es decir, adquiriendo, teniendo con un solo objeto, ¿no? Es decir, poder cada vez adquirir más cosas, ¿no? Bueno, sí tiene una finalidad y es precisamente el tema de la enajenación. Se consideran ingresos de enajenación de bienes los que deriven de los previstos en el Código Fiscal de la Federación. Los casos de permuta se consideran con enajenaciones, es decir, adquisición. Personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta ley. Con la ganancia así determinada se calculará el impuesto anual como sigue, ¿no? La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos. El resultado que obtenga conforme a la fracción anterior será parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos. Y bueno, esta prácticamente ya nos dice cómo se tiene que ir, pues cómo es que se va a ir calculando, ¿no? En realidad resulta una operación de diferentes reglas, ¿no? Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones, es decir, qué cosas pueden ser deducidas de impuestos: costo comprobado por la adquisición, importe de inversión hecha en construcciones, mejoras, ampliaciones, gastos notariales, impuestos, comisiones y mediaciones pagadas, que también es cierto, hay intermediarios,
Fíjense, los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente. Ya empieza a dar toda una regulación completamente extensa de cómo es que se llevan a cabo este tipo de situaciones. En realidad, como podrán darse cuenta, el impuesto sobre la renta pues tiene que ver sobre los bienes inmuebles, es un impuesto que se quiera o no se tiene que pagar y bueno, tiene como efecto esa situación, el de poder estar generando ingresos, el de poder estar generando cierto gravamen de las ganancias que vas teniendo por tus actividades. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.